Hola y bienvenidos. A ver, vamos a hablar de algo que seguro que nos ha pasado a todos. ¿Alguna vez al leer o escuchar una frase en español se han quedado con la sensación de que falta algo para que encaje del todo? ¿Como si fuera un puzzle al que le falta la pieza central? Bueno, pues es muy probable que esa pieza que falta sean los complementos verbales. Son de verdad la clave, el ingrediente secreto que da todo el sentido y la cohesión a lo que decimos. Hoy vamos a meternos de lleno a desmenuzar estos componentes para que al terminar se pueda mirar la estructura de cualquier frase y verla con una claridad total. Para que no nos perdamos por el camino, vamos a seguir un mapa muy claro. Primero empezaremos por lo más fundamental, el verbo y esas palabras que siempre lo acompañan. Después nos vamos a sumergir en el corazón de la acción, para entender bien el complemento directo y el indirecto. A continuación, le daremos un poco de color y detalle a la oración con los circunstanciales. Luego, nos enfrentaremos a esos complementos un poco más exigentes que algunos verbos necesitan sí o sí. Y para terminar, repasaremos las claves para no volver a confundirlos nunca más. ¿Listos? Pues vamos allá. Muy bien, pues vamos a ello. Empecemos por la base, por los cimientos de todo, el verbo, y esas palabras que siempre están a su alrededor, sus fieles acompañantes. Entender qué hacen y por qué están ahí es, de verdad, absolutamente fundamental para poder construir y, sobre todo, para poder analizar cualquier oración como se debe. Entonces, ¿qué son exactamente los complementos verbales? Dicho de una forma sencilla, son palabras o grupitos de palabras que se pegan al verbo para que su significado esté completo. Sin ellos, muchísimas frases se quedarían cojas, sonarían raras e incompletas. Pensemos en ellos como si fueran las respuestas a las preguntas que el propio verbo nos hace. ¿Qué cosa? ¿A quién? ¿Dónde ha pasado? ¿Cuándo? ¿De qué manera? Algunos de estos complementos son imprescindibles, la frase no funciona sin ellos, mientras que otros son como extras, que simplemente añaden información, matices que enriquecen la idea. Pasemos ahora al siguiente nivel. Ya sabemos que son en general, así que ahora vamos a centrarnos en los dos protagonistas principales del predicado. Los complementos, que casi siempre están ahí, en el centro de toda la acción, el complemento directo y el indirecto. El complemento directo, que a partir de ahora llamaremos CD para abreviar, es la gran estrella de la función. Es la persona, el animal o la cosa sobre la que cae la acción del verbo de una forma, directa, inmediata. Si el verbo es comprar, el complemento directo es lo que se compra. Si el verbo es escribir, es lo que se escribe. Es el receptor principal, el que está en primera línea de la acción. Y para que no se nos escape, tenemos dos preguntas clave, que son como nuestros detectores. La más habitual, la que usamos casi siempre, es ¿qué? Por ejemplo, en Ana lee un libro, preguntamos ¿qué lee Ana? Y la respuesta, un libro, ese es nuestro complemento directo. Pero mucho ojo, porque si hablamos de personas, la pregunta cambia. Ahí usamos ¿a quién? Por ejemplo, en la frase he visto a Carlos, la pregunta sería ¿a quién he visto? A Carlos. Ahora vamos con lo que de verdad es útil, los dos trucos infalibles para estar seguros al 100%. El primero, como acabamos de ver, es hacer la pregunta correcta al verbo. El segundo es la prueba definitiva, la prueba del algodón, que es sustituirlo por un pronombre. Si ese supuesto complemento directo se puede cambiar por lo, la, los o las, y la frase sigue sonando perfectamente bien, entonces hemos acertado seguro. Volviendo al ejemplo de antes, Juan come una manzana, lo cambiamos y nos queda Juan la come. ¿Suena perfecto? Caso resuelto. Y aquí, atención porque llegamos a un punto que causa muchísimos quebraderos de cabeza, la famosa A personal. En español, cuando el complemento directo es una persona, casi siempre le ponemos una A adelante. Decimos vi a Juan, no vi Juan. Mucha gente, al ver esa preposición a, piensa automáticamente que ya no es un complemento directo, que es otra cosa. Pero no, es un error. Sigue siendo un complemento directo. Si aplicamos nuestro truco de antes, vi a Juan se convierte en lo vi. Funciona a la perfección. Así que la regla de oro es esta. La A personal es solo una marca para personas, pero no cambia para nada la función del complemento. Vale, si el complemento directo era el que recibía la acción de frente, el complemento indirecto, o CI, es el destinatario final o el beneficiario de esa acción. Es decir, no recibe el golpe directo, por así decirlo, sino que es a quien va destinada la acción o quien se beneficia de ella. Es como el segundo actor en la escena, el que recibe el resultado. Las preguntas para encontrarlo se parecen a las del directo, pero tienen un matiz importantísimo. Se pregunta ¿a quién o para quién? En la frase entregué el paquete al mensajero, la pregunta sería ¿a quién entregué el paquete? La respuesta es al mensajero. O en he cocinado para mis amigos, la pregunta sería ¿para quién he cocinado? Pues para mis amigos. Como se ve, es el destino final de la acción. Y de nuevo tenemos un método de 2 pasos que funciona de maravilla.
Primero, como siempre, hacemos la pregunta correcta al verbo. Y segundo, hacemos la prueba de la sustitución por pronombres. Para el complemento indirecto, los pronombres que usamos son le o les. En el ejemplo, di un regalo a mi hermana, podemos cambiar a mi hermana por le y decir, le di un regalo. Si se puede hacer este cambio y suena bien, estamos sin duda ante un complemento indirecto. Y esto nos lleva a una de esas reglas del español que es fundamental conocer. ¿Qué ocurre cuando en una misma frase queremos sustituir los dos complementos a la vez? Imagina la frase le di un regalo a mi hermana. Tenemos un regalo, que es el CD, y a mi hermana, que es el CI. Si los sustituimos, nos tocaría usar lo por el regalo y le por mi hermana. Pero en español nunca jamás decimos le lo di. Suena fatal. Es lo que se llama una cacofonía. Por eso existe una regla que dice que el pronombre le se transforma automáticamente en se cuando va justo delante de lo, la, los o las. Por eso la forma correcta y natural es se lo di. Bien, ya hemos visto el núcleo duro de la acción. Ahora vamos a pasar a los complementos que le dan vida, los que pintan el escenario. Hablamos de los complementos circunstanciales. Hay que imaginarlos como el decorado de una obra de teatro. No son estrictamente necesarios para que la historia principal se entienda, pero son los que añaden toda la riqueza, los detalles, de dónde ocurre, cuándo, cómo, hacen que la comunicación sea muchísimo más precisa y viva. Y la verdad es que hay un montón de tipos, cada uno respondiendo a una pregunta muy concreta. Por ejemplo, tenemos el de lugar, que responde a dónde, como en vivo en Buenos Aires. El de tiempo, que responde a cuándo, como llegó ayer. El de modo, ¿cómo lo hizo? Pues habló rápidamente. Incluso de causa, ¿por qué no vino? Por la lluvia. Y así podríamos seguir con finalidad, compañía, instrumento, cantidad, pero lo más importante de todo es que la gran mayoría son opcionales. Si los quitamos, la oración principal sigue teniendo todo el sentido. Hasta ahora casi todo lo que hemos visto eran complementos que recibían la acción o que añadían información extra. Pero ahora entramos en un terreno un poco más delicado, el de los complementos que no son una opción, sino una exigencia de ciertos verbos. Hay verbos que, por su propia naturaleza, necesitan un complemento específico. Son, como dice el título, innegociables. Y aquí tenemos al protagonista de esta sección, el complemento de régimen verbal, o CRV. Lo que lo define y lo hace especial es que hay ciertos verbos que, para tener un significado completo, necesitan sí o sí ir acompañados de una preposición concreta y fija. Por ejemplo, el verbo confiar. Uno no dice confío en mis amigos, suena fatal, se dice confío en mis amigos. Pues bien, ese en mis amigos es el complemento de régimen. Es tan importante que si lo quitamos, la frase se rompe, se queda coja. Confío por sí solo no significa nada. Y aquí tenemos una pequeña lista de algunos de estos verbos exigentes. Como se puede ver, uno no depende algo, sino que depende de algo. No se sueña algo, se sueña con algo. Y no nos arrepentimos algo, nos arrepentimos de algo. Estos verbos han formado una especie de matrimonio inseparable con su preposición y lo que viene después. Y ya para terminar con los tipos de complementos, una comparación que es clave para no confundirse, el predicativo frente al atributo. A ver, ambos hacen algo muy parecido, nos dicen una cualidad o un estado del sujeto o del complemento directo, pero la diferencia fundamental, la que lo decide todo, es el verbo que llevan al lado. El atributo es muy exclusivo, solo, y repito, solo aparece con los tres verbos copulativos, ser, estar o parecer. Los niños están contentos. En cambio, el predicativo hace exactamente lo mismo, pero con todo el resto de verbos, los que llamamos no copulativos. Los niños volvieron contentos. La cualidad es la misma, contentos, pero el verbo lo cambia absolutamente todo. Muy bien, pues ya tenemos todas las piezas del puzzle sobre la mesa. Ahora, en esta última parte lo que vamos a hacer es asegurarnos de que todo encaja a la perfección. Vamos a repasar los errores más típicos, las confusiones más habituales, para que, con suerte, no nos vuelvan a pasar. Una de las mayores fuentes de confusión suele ser distinguir entre el complemento de régimen y el circunstancial. La clave para diferenciarlos está aquí, en esta tabla. El CRV, recordemos, es obligatorio, lo exige el verbo, y su preposición es fija, no se puede cambiar. En sueño con viajar, no podemos quitar con viajar ni cambiar con por otra cosa. Sin embargo, el CC es casi siempre opcional. En fui al cine con mis amigos, podemos perfectamente decir solo fui, o fui al cine, o fui con mis amigos. Podemos quitar partes y la frase principal sigue teniendo sentido. Así que, para que quede todo grabado, aquí va un resumen de los 3 grandes errores que tenemos que evitar. El primero, ver una A personal y pensar automáticamente que es un complemento indirecto. Para eso, nada mejor que la prueba de sustituir por lo. Vi a Juan, lo vi, es un directo. Segundo error, creer que todo lo que acompaña al verbo es esencial. No es verdad.
La mayoría de los circunstanciales son adornos prescindibles. Y tercero y último, confundir una preposición que es obligatoria, la de un régimen verbal, con una preposición que simplemente introduce una circunstancia opcional. Y la verdad es que esta idea es muy potente. Dominar los complementos no es solo un ejercicio de gramática aburrida para nada. Es como si de repente nos dieran la llave para descifrar un código secreto. Es desbloquear un nivel de comprensión del idioma mucho más profundo que nos permite ver esa arquitectura invisible que sujeta cada frase que leemos, que escuchamos o que decimos. Y para terminar, como no podía ser de otra manera, un pequeño reto para ponerlo todo en práctica. Aquí tenemos esta frase: el profesor explicó la lección rápidamente a los alumnos para el examen. La pregunta es, ¿cuántos complementos se pueden encontrar aquí y de qué tipo es cada uno? Ahora es el momento de aplicar todo lo que hemos visto. ¿Qué explicó? ¿A quién se lo explicó? ¿Cómo lo hizo? ¿Y para qué? Todas las respuestas, como hemos visto, están en hacer las preguntas correctas.